muy extenso, pero tiene bastante materia para poder trabajar. Eh, el primer punto, el punto de partida, es un texto que dice, ¿no? El surgimiento de las teologías indígenas y contextuales a partir de la década de los 80 y del siglo pasado ha planteado una serie de cuestiones metodológicas, epistemológicas muy difíciles de resolver. Si bien es cierto que la teología de la liberación latinoamericana ha planteado por primera vez de manera explícita el papel trascendental del contexto para el quehacer teológico, han sido los teólogos indígenas emergentes del tronco liberacionista los que han planteado con insistencia la tarea de una deconstrucción paradigmática, epistemológica e intercultural de la empresa teológica, ante todo referente a la teología cristiana. Eh, este texto, que lo pongo como punto de partida, es un poco la razón de ser de todo el artículo, ¿no? Fíjense que habla cuestiones muy fuertes, ¿no? En cuanto a la magnitud, parecido a lo que veíamos ayer, ¿no? Un sentido de la religión que quiere abarcar todo, que quiere ser, eh, que en realidad se va construyendo a la medida que va introduciéndose en cada sociedad, en cada cultura. Eso también lo hemos visto a través de los documentos de los Andes y, y la Amazonía, ¿no? Y sin embargo, el planteamiento acá es ver cómo tiene que haber una deconstrucción, no a partir de una teología que se cree que eh, es latinoamericana, así entendida la teología de la liberación, sino en realidad una teología realmente que sea indigenista, ¿no? Entonces, un primer punto nos dice que la teología es un concepto que surge del mundo cultural grecorromano en los primeros siglos de nuestra era como respuesta a los desafíos planteados por la filosofía helenística y el acecho por la religión oficial del Imperio Romano. Aunque no es el primer concepto de reflexión religiosa, la teología se desarrolla específicamente en el contexto de la creciente comunidad cristiana para defender su fe frente a la posiciones ortodoxas judías y la religión oficial romana. ¿Qué nos dice esta parte del texto? ¿No? Nos dice que si bien es cierto, existen antes de la religión cristiana, antes de la religión católica, ya existen otras miradas que hablan sobre, que hacen teología, ¿no? Es cierto que hacen teogonía, el estudio de los dioses, ¿no? Y el estudio de los dioses hecho por los helenos habla sobre todo de un dios que es más terrenal, más mundano, ¿no? Y eh, yendo de esto al Imperio Romano, se puede ver de un imperio politeísta que tiene distintos dioses, pero donde el mismo emperador viene a ser un rey. Entonces, la comunidad cristiana empieza a desarrollarse primero como una secta, si se quiere, dentro de este contexto, ¿no? Y obviamente dentro de este contexto, más fuerza que la misma Biblia va a tener el arraigarse en estas formas de pensar, en estas formas de hacer una práctica religiosa que tenían los helenos, los griegos y que tenían los romanos. Por eso dice, ¿no? La nueva religión que un inicio era simplemente una secta judía, requiere de un instrumento para defender su posición de fe frente a tres posiciones muy poderosas. La ortodoxa judía, ¿no? La escuela de los fariseos y el judaísmo, ¿no? Que era totalmente política. Por otro lado, la religión oficial del Imperio Romano, con el politeísmo.
y finalmente la filosofía helenística vigente tanto en las provincias como también en los centros culturales, ¿no? Una filosofía helenista que tiene mucha fuerza porque tiene fuerza sobre todo por Platón, más que en este primer momento por Aristóteles, porque Aristóteles, si bien es cierto, es más idealista que Platón, en su primer, aunque son contemporáneos, casi cuasi contemporáneos, eh, la fuerza, Platón no tiene fuerza todavía en este primer momento de la religión católica porque sus libros no han sido, no han salido, ¿no? Entonces el que tiene mayor presencia en este momento histórico sí es Platón. Ya luego Aristóteles será tomado este, por, por San Agustín, ¿no? Eh, y ahí, en base a Aristóteles, ¿no? Se empezará a hacer una nueva construcción teológica del significado de Dios. Entonces, de qué se agarran de Platón? Hay un concepto muy importante que habla de un Dios que es artesanal, ¿no? Un Dios que es un artesano, no artesanal. Un Dios artesano. Un Dios que es el demiurgo, ¿no? Y ese Dios que es el demiurgo es el que consaca todo lo que es real, lo que es material, sale del mundo de las ideas, ¿no? Y obviamente todo es imperfecto porque busca la perfección que está en ese mundo ideal y esa perfección para llegar a ese mundo ideal es el demiurgo, la idea, el mundo de las ideas, ¿no? El, eh, el mundo real y el mundo ideal. Y obviamente ahí ya podemos encontrar un concepto de Dios, ¿no? Un Dios artesano, un Dios que va construyendo todo, pero lo va haciendo a partir del mundo de las ideas. Entonces, fíjense ahí, hay conceptos interesantes. Por un lado, el cristianismo se va a agarrar de este concepto helenístico, se va a agarrar de un concepto romano que habla de muchos dioses, pero habla de un emperador que también es un dios, ¿no? Y ese emperador que es un dios, obviamente es una figura importante y la va a tomar el imperio, el cristianismo, para hablar un poco, para trasladarlo y hablar de Jesús, ¿no? Entonces, preguntas de opción múltiple. ¿Dónde surgió el concepto de teología? En el Imperio Romano, en el mundo cultural grecorromano, en la filosofía griega clásica, en en la Biblia hebrea, que podríamos haber respondido a lo mejor nosotros así si estuviera ahora en nuestras manos el examen, en realidad es del mundo cultural greco-romano, ¿no? Y greco-romano porque ya sabemos que en la historia de la humanidad nos dice cómo los griegos, que eran excelentes pensadores, excelentes, los mejores inventores que podían existir, eh, ellos venían hacia el Imperio Romano y traían toda su filosofía, ¿no? Toda su capacidad intelectual a través de los eventos, porque obviamente Helena, el primer país que aparece de la Grecia antigua, antes que la misma Grecia, ¿no? Antes que la misma Atenas, estaba Helena. eh, es una zona que se encuentra sobre el mar, ¿no? Y el mar, eh, por excelencia, siempre ha sido tomado como una inspiración para el desarrollo cognitivo de las personas, ¿no? Pero además era una tierra que al estar al lado del mar, no era una tierra que era productiva. Y por lo tanto, todos sus inventos, todo lo que pensaba, lo que desarrollaba, lo traía para intercambiarlo con el Imperio Romano. Pero son conquistados, ¿no? Y sin embargo, siendo conquistados, es el pensamiento griego el que se termina imponiendo en el Imperio Romano. ¿Por qué se desarrolla la teología en el contexto cristiano? Por la influencia de la filosofía griega clásica, por la necesidad de defender la fe cristiana frente a posiciones ortodoxas judías, la religión oficial romana y la filosofía helenística,
por la importancia de la teología en la filosofía griega, por la influencia de la Biblia hebrea, por la necesidad de defender la fe cristiana frente a posiciones ortodoxas, eh, judías, la religión oficial romana y la filosofía helenista. Esa es la respuesta, porque ese es el contexto en el que surge el cristianismo, ¿no? Un contexto de mucha influencia grecorromana, de mucha influencia de la filosofía helenista, y de hecho, si ustedes ven, nos dice el texto también, San Pablo, ¿no? Que se convierte, ¿no? Que es un romano en busca de los judíos, tiene efectivamente todo lo que escribe, tiene una línea, ¿no? Más relacionada con Platón, ¿no? Porque tiene esa, es la filosofía del momento con la que crecen tanto romanos como griegos, y el cristianismo empieza a expandirse en esa zona, ¿no? No como una secta, sino como una religión. Por lo tanto, dice el texto, la teología cristiana surgió como una defensa racional de la fe y de la nueva religión, utilizando el paradigma conceptual epistemológico de la filosofía greco-romana. Esta filosofía greco-romana lo acabamos de aclarar. Por un lado, tiene como punto de partida el demiurgo, ¿no? Porque no se basa en la concepción que los primeros padres judíos tenían de Dios como eh, Jehová sobre todo Jehová o Yahvé, sino tiene sobre todo una fuerza en base a lo que es la filosofía de los griegos, porque obviamente era la forma que mejor se podía expandir la religión. Tanto el concepto de logos como el de teos tenían un lugar trascendental en el platonismo medio de los primeros siglos de nuestra era. La concepción de Dios teo en los primeros padres de la iglesia no se refería al entorno cultural semita de los sinópticos, a la acepción judía de Dios como Elohim o Abba, sino a un nombre genérico y abstracto común entre los platónicos de la época. La referencia principal de la idea platónica, el eidos de lo divino, el arquetipo del demiurgo de Platón, pero también eh, se refería a la primera causa de Aristóteles. Sí, se refiere a la primera causa de Aristóteles, todo tiene causa y efecto en la lógica aristotélica, pero no tiene todavía la trascendencia de Aristóteles, lo hemos dicho, porque sus libros, ¿no? Su legado no está todavía difundido como si lo estaba, como si estaba difundida ya la cosmovisión, la filosofía de Platón. ¿Qué paradigma conceptual y epistemológico utilizó la teología cristiana para defender la fe y la nueva religión? La filosofía grecorromana y en particular el platonismo. Es interesante esto, ¿no? A lo mejor nosotros que somos del área, nunca habíamos caído en este análisis de que, eh, y yo ahora me viene más la cuestionante, ¿por qué a uno antes de estudiar religión o antes de estudiar la misma Biblia o antes de estudiar teología, primero lo hacen estudiar filosofía y en el caso personal, eh, filosofía occidental, no oriental? Y claro, uno aquí se va dando cuenta que efectivamente muchos de los eh, mucho, muchos elementos que son de la filosofía luego están trasladados a la teología cristiana, ¿no? ¿Qué conceptos abstractos y genéricos comunes entre los platónicos de la época se utilizaron para definir a Dios en los primeros padres de la iglesia? El eidos de lo divino, el arquetipo de Miurgo de Platón y la primera causa de Aristóteles. Creo que la que tiene mayor fuerza, como lo dije hace ratito,
tiene que ver con el arquetipo del demiurgo de Platón, en ese sentido, ¿no? De que, ¿qué es el demiurgo es ese Dios, es esa idea, ese artesano que lleva del mundo ideal al mundo real, todo lo que forma parte de este mundo que no es perfecto, que es imperfecto, y que sí su razón de ser es buscar la perfección para volver al mundo de las ideas, ¿no? Ni más ni menos que se refiere a el demiurgo es Dios, nosotros somos los que formamos este mundo imperfecto y nuestra búsqueda de la verdad, nuestra razón de ser en la vida es volver al mundo perfecto del que nos ha sacado el demiurgo, en otras palabras, volver, eh, nosotros decimos paraíso, pero es volver a Dios, ¿no? Después de la primera inculturación, cuyo prototipo era la encarnación del logos en la cultura semita oriental, la inculturación teológica decisiva tuvo lugar en la cultura grecorromana con todas las consecuencias posteriores para la formulación de la incipiente teología. De este modo, unos conceptos totalmente ajenos a las culturas bíblicas entraron al vocabulario teológico cristiano y empezaron a ocupar un lugar importantísimo en la formulación del dogma, ¿no? Sabemos que el dogma es lo que nos hace, es la razón de ser de la religión católica o de toda religión. Y aquí este documento nos dice algo impensado para los católicos, impensado para los cristianos, ¿no? El dogma de la iglesia cristiana y la iglesia católica, obviamente por el contexto en el que va surgiendo o emergiendo esta religión, que al principio es visto como una secta, necesitaba apoyarse en algo que realmente sea contundente, tenga credibilidad, y esa era la corriente platónica, la corriente de la cultura greco-romana. Por lo tanto, ya eso que está punteadito acá lo hemos dicho, pero lo repetimos, ¿no? La teología, por lo tanto, surge como una defensa racional de la fe y de la nueva religión, ¿no? Pero porque no alcanzaba con quedarnos con todos los relatos sobre Jesucristo. Había que darle a todos esos relatos un sustento y ese sustento tenía que ser el que permita que la gente se vaya convirtiendo al cristianismo y que permita que el cristianismo se empiece a expandir. Y obviamente lo va haciendo de la mano de la filosofía grecorromana. Entonces nos dice el texto que en el transcurso de todos estos siglos, una vez que pasó eso, prácticamente no ha habido ninguna reinculturación o recontextualización de este contenido, que ya estaba, si se quiere, inculturado por la cultura helénica, por la filosofía helénica, ¿no? Y por supuesto, eh, solamente tiene una pequeña modificación o tiene en realidad un mayor respaldo cuando surge el pensamiento aristotélico, ¿no? Y el pensamiento aristotélico de alguna manera en la Edad Media, que es cuando aparece, lo es interpretado o es llevado a la exposición de la teología a través de San Agustín y posteriormente de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué paradigma conceptual? Bueno, esta preguntas se me fueron y las mismas son. Voy a ponerme a rehacer eso porque me olvidé corregirlo. ¿Qué nos sigue diciendo el texto, no? Que inclusive cuando la teología y la filosofía europea, que fueron consideradas como la teología y la filosofía por excelencia, se veían ante la tarea de inculturarse nuevamente en culturas no occidentales como la china, la hindú, la de la Via Yala, no se despojaron de sus vestimentas grecorromanas,
sino se pusieron otro barniz más o menos contextual, nos dice el texto, ¿no? La campaña de la extirpación de las idolatrías en América Latina y de manera especial de la región andina no era solamente una maniobra de la Iglesia Católica para imponer la fe cristiana a un pueblo considerado pagano, sino también la correa de transmisión para hacer valer la teología occidental de la vertiente escolástica renacentista. Es decir, nos dice el texto perfectamente de que donde haya ido una vez que se quedó esta forma de hacer teología, esta forma de hacer teología que tenía un tinte totalmente occidental, totalmente arraigado con el pensamiento de los filósofos Platón, Aristóteles, ¿no? De los filósofos griegos, en otras palabras, eh, se podía ir donde se podía ir, el discurso seguía siendo el mismo sin tomar en cuenta para nada la forma de pensar y la forma de crecer, de creer de las personas o de las comunidades donde llegaba la religión católica, ¿no? Es decir, la formación misma de los sacerdotes, que podríamos luego hablar de una formación en lo que es la teología de la liberación, no hablaba de una eh, liberación de la Iglesia Católica, sino una liberación de pobreza, una liberación de la guerra, de la forma de pensar, pero la creencia, la fe y todo lo demás seguía siendo la misma, ¿no? El Vaticano, para el Vaticano en el momento, dice el documento, existen dos grandes amenazas teológicas. Por un lado, la teología india de América Latina y por otro lado, la teología de la India que aboga por un inclusivismo teológico de las religiones. Se podría agregar ciertamente una teología sensible a las perspectivas de género, si no fuera que la teología feminista queda prácticamente domesticada por los mismos jerarcas, ¿no? Es decir, no se puede hablar de una teología feminista cuando quien define o decide si esa teología se puede llevar a cabo sigue siendo un hombre, ¿no? Que es el jerarca de la iglesia. Pero sí me parece interesante aquí cuando plantea que efectivamente las grandes amenazas teológicas son la teología india, ¿no? Que no es la teología de la liberación, es la forma de sentir, de pensar, de tener su contacto con lo divino desde la realidad del indígena y la teología india, ¿no? Que habla de las religiones que están en Oriente y que de alguna manera tienen su misma forma también de entender, de comprender y de relacionarse con Dios. Entonces, obviamente, en una iglesia que busca expandirse, que busca crecer, que busca eh, tener un control de la religión o de la creencia de las personas, de toda la humanidad, son un verdadero problema el que estas formas de creer, de pensar, porque van a cambiar su comportamiento y además va a tener relación con el desarrollo de la misma humanidad, sigan emergiendo, ¿no? Un poquito esto en relación de lo que leíamos ayer, ¿no? Efectivamente, fíjense la preocupación de la religión cuando su preocupación debería ser sentarse a conversar con las distintas religiones emergentes. ¿Cuáles son las dos grandes amenazas teológicas para el Vaticano? Ya lo hemos comentado, la teología india de América Latina y la teología de la India que aboga por un inclusivismo teológico de las religiones. ¿Por qué la teología cristiana no ha podido desprenderse completamente del ropaje cultural occidental y grecorromano? Por la necesidad de mantener la coherencia con la tradición. Obviamente, despojarse de esa forma de pensar es abrir, ¿no? Es abrir un abanico de dudas sobre la existencia de Dios, ¿no? Porque según el documento no fue que inmediatamente agarraron todos los relatos que podrían ser parte de la Biblia, todos los evangelios que podían haber sido escritos, sino
se agarran y se empieza a escribir en función de una forma de pensar que tenía que ver con estas formas de ver la vida, ¿no? Y obviamente cambiar eso a estas alturas generaría mucha duda, generaría muchos vacíos y generaría que la religión católica no sea lo que es, ¿no? O la religión cristiana. ¿Qué influencia ha tenido el pensamiento helénico occidental en la teología cristiana? Hemos dicho, y desde el primer momento, que su influencia es significativa y persistente, ¿no? No solamente significativa, sino es significativa y persistente. Debe seguir, no es algo que eh, tuvo que ver al principio y luego desapareció. Es algo que apareció al principio y debe continuar. El caso de la teología andina, un texto tal como está en el documento, ¿no? La teología andina es una teología indígena que se desarrolla en el contexto sociocultural y étnico de los pueblos originarios del continente, de América Latina, de América o del Abya Yala, ¿no? No se basa en los parámetros occidentales o griegos, sino en la cosmovisión y filosofía andina. Se caracteriza por ser contextual y no se refiere a un contenido o objeto material, sino al contexto de teologizar. Existen muchas descripciones contextuales de la teología, desde las denominacionales hasta las sociopolíticas. La teología andina se inserta en un movimiento más amplio que se llama teologías indias, o sea, teologías indígenas del continente del Abya Yala. Es decir, no habla de una teología, como podríamos decir, la teología cristiana que está en todo, ¿no? En todas partes, que ha llegado a todas partes. Habla de las teologías indígenas. Y esas teologías indígenas, como pudimos ver cuando hablamos de la zona de los Andes y la zona amazónica, son formas de creer de cada grupo de habitantes de esta zona, y obviamente cada grupo de habitantes de la zona su forma de creer es la que le hace tener un comportamiento social, político y obviamente un comportamiento en cuanto a su vida religiosa. Por lo tanto, este movimiento, dice el documento, ya tiene antigüedad de unos 20 años y promueve una teología desde los pueblos originarios del continente. Busca la inculturación o contextualización del mensaje bíblico, que tiene que entenderse como indigenización, y esto en muchos casos llega a ser una suerte de diálogo, debería ser una suerte de diálogo interreligioso. Obviamente que si nos habla de una concepción del creer y practicar la religión, y en este caso comprender la Biblia, eh, tiene que ver esa comprensión de la Biblia, esa comprensión de la palabra, desde donde se habita, desde donde se vive, cómo se vive, con quiénes se vive, y tomando en cuenta toda la historicidad que ha hecho que sigan viviendo, sigan habitando la región donde se encuentra. Obviamente que esto debe ser algo muy pequeño, ¿no? Dice que tiene en su existencia es pequeña, y obviamente para que haya su existencia ha tenido que ver mucho el trabajo de antropólogos, sociólogos, filósofos que hacen filosofía, antropología desde este lugar del mundo, ¿no? Eh, Ahorita se me ha ido el nombre, pero hace poco falleció un sacerdote que vivía, a lo mejor ustedes se acuerdan, un crespito alto que era muy amigo de Evo, que yo lo conocí en un curso que dio acá en Santa Cruz. Él tenía mucho esta forma particular de entenderla y de practicarla, ¿no? Siendo el español, ¿no? Practicaba la religión, la fe desde esta perspectiva, ¿no? De lo indígena. No me acuerdo si ahorita el nombre. Un crespito alto, bigotón, por si se acuerdan, ya me dicen después.
¿Qué caracteriza la teología andina? Su énfasis en el contexto sociocultural y étnico, ¿no? Ya lo hemos ido viendo. ¿En qué movimiento más amplio se inserta la teología andina? La teología andina se inserta en las teologías indias, ¿no? Obviamente porque estamos hablando eh, de la zona que es nominada como la zona india, ¿no? Aquí lo que conquistaron fueron las Indias, ¿no? Creyeron que era India, pero no habíamos sido, ¿no? Era la Via Yala. ¿Qué busca promover el movimiento de las teologías indias? Una teología desde y para los pueblos originarios del continente. Esto me recuerda a la lectura de ayer cuando decíamos que miren cómo cambia, ¿no? Mientras el hombre del campo salía a la ciudad y buscaba creer nuevamente y encontrarse con una forma y una práctica religiosa, eh, la teología andina lo que pide es que esa teología que se la han inculcado, que se la han metido, que ha sido traída desde Occidente, ¿no? Sea se haga una práctica de esa teología desde la forma de vivir de los pueblos originarios donde llega esa palabra, donde llega esa religión. Por lo tanto, la teología andina es una teología indígena construida desde la cosmovisión y filosofía andina, no desde los parámetros europeos u occidentales. Pero es complicado esto, ¿no? Decir de que es como yo querer decir de que soy hijo de nadie, ¿no? Y en realidad he tenido que salir de algún vientre. Obviamente que hay una, es complicado que quieran ser radicales al hacer una teología desde la cosmovisión y filosofía andina. Obviamente lo van a poder hacer, pero no va a poder tocar para nada el concepto de lo que nosotros conocemos dentro del cristianismo, ¿no? No se refiere a una teología hecha en los Andes ni a una teología de los indios, sino a una teología desde el contexto de lo andino. Eh, Tal vez eso tiene mucho más, tiene de alguna manera relación con lo que también decíamos, lo que conocemos como religiosidad popular, ¿no? La contextualidad de esta teología implica un cambio de perspectiva integral, no solo en el sujeto, sino también en el método, en el enfoque, institucionalidad, sino también en la cosmovisión y la filosofía. Claro que sí, hacer un cambio de perspectiva tiene que ver con la cosmovisión y tiene que ver con la filosofía de quienes la van a practicar la religión. Y obviamente, por ejemplo, una cosmovisión de Occidente que tiene arraigada en su creencia a Mamaoclio, a Manco Cápac, ¿no? Seres espirituales, ¿no? No tienen por qué renunciar a eso y sentirse que están cometiendo, que son herejes o que están cometiendo pecado, es parte, ¿no? Es parte es parte de su creencia, de su cultura, de su raíz, de su vida, ¿no? Y entonces, lo mismo cuando hablamos de que eh, en su práctica religiosa como tal, por qué no vamos a challar la casa? ¿Por qué no vamos a tomar un vaso de chicha cuando se nos ha muerto alguien? ¿Por qué no le vamos a llevar comida? ¿Por qué no vamos a bailar la diablada o otra clase de baile ofreciéndoselo a la Virgencita o ofreciéndosela a Dios o al divino niño? Si es la forma como nosotros entendemos que tenemos una relación, un contacto con Dios, ¿no? Entonces la contextualidad es muy importante. Yo les comentaba, no sé si fue ayer o fue el lunes, eh, ese episodio de un nuncio apostólico que cuando los vio bailar diablada y tomar chicha, dijo, ¿cómo puede ser que estén haciendo esto cuando lo que se celebra es la fiesta de la Virgen, ¿no? Y eso tiene que ver con la religiosidad popular, ¿no? Que obviamente es la forma como nosotros le decimos a la mamita, te amo, te quiero, gracias por todo, ¿no? La teología andina se comprende como teología cristiana inspirada en el mensaje evangélico y los testimonios de fe resultantes del mismo.
Obviamente, eh, creemos en Dios, pero no dejamos de darle sentido a Dios en todas las cosas que normalmente hemos practicado o seguimos practicando, ¿no? Ese mensaje evangélico de Dios eh, está ya arraigada en la teología, no en la teología, en la vida, ¿no? De quienes son de esta zona del mundo, pero eso no hace que tengan que renunciar a su otra forma de entender el mundo, ¿no? Que es la que viene desde los ancestros. La teología andina reivindica la reenculturación de fe cristiana en el contexto andino, no solo una simple transculturación o adaptación, sino un proceso intertranscultural dinámico. Es decir, que no se trata de adaptarse a que yo me adapte desde mi creencia indígena a lo que pueda indigenista, a lo que me plantee la religión católica, sino que haya un encuentro, ¿no? Haya un encuentro y que la fe sea la que se enriquezca, ¿no? El creer en algo sea lo que permita de que, por un lado, pueda yo practicar y creer en Dios, pero por otro lado no pierda mis raíces culturales. Entonces ahí se da una transculturación, ¿no? Entendiendo que lo trans es estar, ser parte del otro sin perder lo esencial de cada uno. Se requiere una hermenéutica diatópica para la interpretación y traducción conceptual entre dos topos culturales, religiosos e históricos. Y obviamente hablar de hermenéutica es hablar de una lectura de la realidad, ¿no? Una lectura de la realidad que permita eh, ir viendo cómo, tal vez partiendo de una exégesis de lo que son los mensajes que trae la palabra, pero sobre todo que permita hacer una hermenéutica no solamente de un lado, no desde Occidente, sino también desde la realidad donde se está predicando esa palabra. Por lo tanto, la teología andina es una teología construida no desde los parámetros europeos u occidentales, sino desde su propia cosmovisión y filosofía, ¿no? Y fíjense cómo cierra, ¿no? No es la misma que fungía de madrina al bautizar a la nueva teología cristiana a principios de nuestra era. Es decir, no es la misma que al principio acogía y dejaba que la religión católica haga las cosas como según su práctica religiosa, sino ahora pide sentarse y celebrar juntos y entenderse entre ambas formas de creer en algo o en alguien, y ese alguien es Dios. ¿Qué caracteriza la teología andina? Es una teología desde el contexto de lo andino, ¿no? Por lo tanto, no es que sea una teología hecha en los Andes, es una, ni tampoco es una teología de lo andino, sino del contexto, de la realidad. ¿Qué implica la contextualidad de la teología andina? Un cambio de perspectiva integral en la cosmovisión y en la filosofía, ¿no? Que yo creo, eh, hay algunas cosmovisiones que son también extremistas, ¿no? Hay una que dice que obviamente es argentina, que dice que el primer hombre nació en la Pampa, ¿no? Bueno, una antropología si se quiere, tampoco se trata de ir a unos extremos de algo que no tenga un sustento, ¿no? Y el sustento tiene que estar para que realmente haya una perspectiva integral de la cosmovisión y la filosofía, tiene que haber un sustento de esta teología andina. ¿Qué tipo de proceso de interculturalidad se requiere para la teología andina? Un proceso intertransculturacional, ¿no? Y que sea dinámico, es decir, la relación entre las cosmovisiones, ¿no? Entre las teologías, pero luego también una transculturación, ¿no? Que si lo mismo que si vamos de acá al occidente, pasa lo mismo que si vienen de occidente para acá, que tomemos en cuenta
En la teología andina, muchos protagonistas deben someterse a un proceso de occidentalización mental para participar en la actividad teológica seria. Los desafíos para una teología andina incluyen la deconstrucción de conceptos, la indigenización de currículos, el uso del idioma autóctono, de la oralidad de las fuentes y la inclusión de la perspectiva colectiva y no masculinizada. Se plantea la necesidad de una irreligionización de la fe y teología andina, lo que implica un diálogo interreligioso entre los sistemas religiosos diversos, como la simbiosis entre la Virgen María y la Pachamama. Obviamente aquí lo que nos dice, lo habíamos dicho hace ratito, no se puede hacer teología andina o no se puede hacer un diálogo si no hay una apertura y si no se rompe con la mentalidad occidental, con la forma de hacer religión y de una práctica religiosa únicamente occidental, sin una apertura a lo que puede, una apertura y unas ganas de aprender desde lo que puede existir en la zona andina, ¿no? Por lo tanto, ya ahí parten de que se rompe un esquema que tiene que ver con la tradición, que son los escritos, ¿no? Aquí toma mucha fuerza el tema de la oralidad, como también el tema de el uso del idioma autóctono. Hay tantas palabras hermosas que una sola palabra dice tanto, al igual que lo hay en la literatura griega y romana, ¿no? Palabras que una sola palabra tiene toda una conceptualización, pero que en la medida que ha ido pasando el tiempo han ido perdiendo lo esencial, ¿no? Por más que tengan su raíz, eh, la conceptualización ha ido cambiando. La teología andina busca desoccidentalizar el pensamiento teológico, incluso llegando a ser interpretado como deseo de desevangelización o descristianización. La sabiduría andina se caracteriza por ser inclusiva, rechazando las dicotomías y las exclusividades. Obviamente, esa búsqueda, ese pensamiento teológico que a lo mejor tiene ese deseo de desevangelización, tiene un punto de partida y es el hecho de que es una teología o una forma de pensar inclusiva, ¿no? Que rechaza la dicotomía y sobre todo las exclusividades. Yo sí aquí algo que me parece que necesita ser profundizado es el tema de la mujer dentro de cualquiera de estas religiones, ¿no? Que creo que yo por lo menos no conozco el cual tienen el mismo sentido de igualitario entre el hombre y la mujer. El proceso de deshelenización y desoccidentalización se entiende como un diálogo intercultural crítico y constructivo, sin caer en la exclusión ni en la satanización de culturas o religiones. Es decir, hace un planteamiento donde hay que sentarse, hay que dialogar, y hay que tomar en cuenta a todas las religiones. No se trata de que como soy una propuesta teológica andina, voy a ir con mis preconceptos y ya juzgando como algo negativo a la religión católica y todo su respaldo histórico, ¿no? Sino con todo y eso habla de una oportunidad para mejorar desde la fe. Entonces, ¿qué desafíos enfrenta la teología andina? La indigenización de currículos. ¿Por qué habla de la indigenización de currículos? Que lo habíamos nombrado más atrás como una característica. Porque efectivamente plantea de que, y obviamente ya Bolivia no lo es, porque ahora Bolivia es un país laico y la religión y la materia, de hecho, a lo mejor si fuera la religión católica, en vez de estar viendo lo que estamos leyendo ahorita, que es darle palo a la religión católica. Yo, por si acaso, soy católico eh, y me parece interesante como lectura lo que estamos haciendo, ¿no? Pero luego hay cosas con las que puedo estar y con las que no puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero a lo que va en esta pregunta, la indigenización de los currículos
habla efectivamente de eso, ¿no? De que la palabra escrita llega acá desde los primeros que eran capos para escribir, que eran los religiosos, ¿no? Y el aprendizaje de la escritura y de la lectura es contexto religioso. Entonces él dice, no, esto tiene que ir cambiando. ¿Qué implica la irreligianización en la teología andina? Una adaptación total a la doctrina cristiana, un diálogo interreligioso entre sistemas religiosos, la exclusión de la fe cristiana, ya dijimos que era un diálogo interreligioso entre los sistemas religiosos, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el enfoque de la teología andina autóctona hacia la desoccidentalización? La búsqueda de un diálogo intercultural crítico, ¿no? Que es un poco lo que vimos ayer cuando terminábamos también con la tesis teológica desde el planteamiento de la teología de la liberación, que habla de un diálogo intercultural, y ese diálogo intercultural tenía nombre y apellido, ¿no? Que era el de el catecumenado, ¿no? No, no era el catecumenado, sí, creo que sí. El desafío de la desconstrucción andina de la teología implica dos procesos críticos y dialécticos: la exculturación de la teología dominante y la construcción de una teología indígena propia. Es interesante, ¿no? Pero obviamente no es que sea algo irreal, porque también podríamos decir que es algo irreal el pensar en que no haya una corriente agnóstica o una corriente atea, ¿no? Que puedan tener unos puntos de partida, puedan tener unos fines, puedan tener unos metas, unos principios, ¿no? Obviamente hace un planteamiento, pero es un planteamiento de esta práctica teológica, ¿no? Una teología andina sería auténtica, se entiende como un resultado de un diálogo intercultural profundo que va más allá de las simples sustituciones de la palabra. Es lo mismo como si le dijéramos a cualquier religión, sea oriental o occidental, que a la hora de venir acá se sienten y generen una desconstrucción de la misma para que prevalezca la teología andina, ¿no? Y las religiones nos van a decir que no, sea cual sea, ¿no? El Islam, eh, el musulmán no va a poner por encima de lo que pueda presentarse desde una teología de acá a lo que es su libro más importante, ¿no? Lo mismo que es el Corán, ¿no? Y si vamos a los hinduistas, el Upanishad, lo mismo, ¿no? Entonces, es una propuesta complicada, interesante, pero compleja a la vez, ¿no? Cada teología contextual cuestiona la supuesta universalidad de la teología occidental, revelándola como cultural e históricamente particular. La liberación de la teología implica reconocer y dejar de idolatrar su supuesta globalidad, universalidad, remarcando su carga cultural occidental. Es una crítica fuerte, puede ser que sea una crítica real, pero también eh, cada, cada cultura ha ido arraigándose y ha ido dándole, de ahí es que nace también la religiosidad popular, para ir rompiendo con algunos tópicos propios de la teología occidental, ¿no? Pero no deja de ser una crítica que tiene mucho de verdad lo que dice la teología andina, ¿no? ¿Cuál de los procesos involucrados en la desconstrucción andina de la teología? ¿Cuál es uno de los procesos involucrados en la desconstrucción andina de la teología? La imposición de la teología, la exclusión, la exculturación de conceptos y contenidos, la exculturación de conceptos y contenidos. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué implica la liberación de la teología según el texto? La liberación de la teología según el texto implica el reconocimiento de su naturaleza particular y cultural. Bien, otro título, ¿no? Algunos campos de desconstrucción intercultural. El teísmo versus
panenteísmo o animismo. La teología cristiana, nos dice el documento, y judía surgieron para defender la unicidad de Dios frente a otras creencias. Ya lo hemos dicho, ¿no? Por eso es que se agarran también de la concepción de Platón y luego del concepto de que debe haber politeísta en el sentido que el emperador debe ser un dios de los romanos, ¿no? Muchas concepciones teológicas cristianas se basan en la filosofía helenista más que en la Biblia. El teísmo judeo-cristiano se desarrolló como crítica a las teologías políticas que buscaban poder. Es decir, las teologías políticas impuestas en el Imperio Romano hablaban de que había un Dios para todo, ¿no? Y obviamente todos eran sinónimos de poder y el mismo emperador era considerado un Dios, ¿no? Una teología andina, en cambio, es panenteísta, ¿no? El panenteísmo no estipula a un ente como Dios, sino que la ley natural, la existencia y el universo, la suma de todo lo que fue y será, se representa por medio del concepto teológico de lo que las religiones llaman Dios. Es por eso que ellos, ¿no? Hay alguna parte de la lectura o de otra lectura eh, al principio, y no es que esté muy ajeno al principio de lo que era lo humano de las primeras culturas, ¿no? Es decir, empieza a aparecer el concepto de Dios cuando de repente no les caía nada para comer y se estaba todo secando y de repente una full lluvia, ¿no? Entonces había y porque alguien invocó a la lluvia o alguien hizo algo por la lluvia se convertía en un Dios. Entonces esa práctica que también pudo haber en Occidente, es de alguna manera la que practica también la teología andina, y la sigue practicando cuando habla de la Pachamama, del Dios Sol, ¿no? Si hablamos de nuestro país, por ejemplo, ¿no? O animista. El animismo es una creencia en la existencia de espíritus en objetos y seres vivos, así como la interconexión de todo en la naturaleza, ¿no? Obviamente que nosotros vemos hasta hoy en día el tema del animismo a través de personas que creen en esto, que el ser querido no, ha muerto físicamente, pero se encuentra ahora, o no va a estar tranquilo mientras no hagamos algo por ellos para que se vaya y realmente descanse en paz. Es decir, se cree en los espíritus, es una teología que cree en los espíritus y para que estos espíritus eh, realmente se conecten con nosotros, se hace eso a través de la conexión con la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, se aleja de ese concepto teológico occidental del que ya habíamos hablado, ¿no? Y finalmente acá nos dice efectivamente que todo lo divino tiene que ver con la realidad, ¿no? Y esa realidad es el cosmos, ¿no? Es la vida misma. Si se ¿Cuál fue uno de los motivos principales que llevaron a la creación de la teología cristiana y judía? Defender la unidad, defender la unicidad de Dios frente a otras divinidades, ¿no? La divinidad de Dios que ya sabemos tiene una influencia fuerte de los griegos, ¿no? ¿De qué manera influyó la filosofía helenista en la concepción teológica cristiana según el texto? En la idea, construyó en desarrollando un enfoque bíblico de la teología, abogando por la sacralización del mundo creado, contribuyendo a la idea de la personalidad de Dios, contribuyendo a la idea de la personalidad de Dios. ¿Cómo se diferencia la concepción teológica andina de las clasificaciones occidentales tradicionales como el teísmo y el animismo? Las categorías occidentales excluyen la comprensión de la teología andina, no las toman en cuenta. Dios es Dios, ¿no? Puede ser que
El Espíritu Santo no es el espíritu de otra persona, no es la naturaleza, es Dios. Es tres en uno, pero es el mismo. Uno de los subtítulos nos dice, nos habla del cosmocentrismo versus cristocentrismo. Nos habla de la exclusividad del camino de la salvación a través de Jesucristo. Es un obstáculo en los diálogos interreligiosos. Obviamente que sí, ¿no? Si para el cristiano el camino a la salvación es Jesús, obviamente esa fe va a tener un choque con otras religiones y obviamente eso no va a permitir un buen diálogo si es que si es que no hay tolerancia y no hay respeto por la fe de la otra persona. Entonces, ahí volvemos a lo que ayer habíamos presentado, ¿no? Si no hay un diálogo interreligioso con apertura, ¿no? Que respete la fe, que respete la tradición, que respete eh, la forma como cada cultura vive, ¿no? Y cada cultura ha adoptado a su práctica religiosa, no va a haber realmente, va a haber siempre un obstáculo, ¿no? Un problema. Las dogmáticas cristológicas tradicionales reflejan una influencia helénica más que semita, más que una tradición judía, ¿no? Obviamente, ya lo hemos dicho al principio, eh, hay este concepto de Dios que a lo mejor puede ser más fuerte todavía que lo que se va encontrando dentro de la misma Biblia, ¿no? Eh, Porque obviamente los libros que adopta la Biblia, libros judíos, hay algunos que son, bueno, muchos son anteriores a Jesucristo y el concepto que aparecen en estos libros, por ejemplo, de Dios como Abba, de Dios como Yahvé, de Dios como Elohim, ¿no? Eh, de Dios como Deuteronomio, ¿no? En los libros, perdón, de Deuteronomio, ese concepto de Dios bueno, de Dios Padre, de Dios fertilidad, más cercano al concepto de la naturaleza con con la entrada del concepto helénico se pierde, ¿no? A partir del pensamiento platónico habla de un Dios que está por encima de todo, ¿no? ¿Qué obstáculos menciona el texto en los diálogos interreligiosos? Esto ya lo vimos, ¿no? Teología denominacional versus ecuménica. Aquí el texto nos dice que las corrientes de la teología cristiana clásica surgidas desde al menos el siglo XVII han sido predominantemente confesionales o denominacionales, reflejando la división en la iglesia y la fe cristiana. Estas tendencias confesionales europeas se han exportado y transculturado a contextos no occidentales como la China, la India, América Latina y África, donde las iglesias y denominaciones existentes son el resultado de escisiones y disputas teológicas foráneas. En el caso del mundo andino, las comunidades originarias han experimentado diversas influencias religiosas desde la evangelización hasta la incorporación de prácticas autóctonas a la fe cristiana, pasando por momentos de repaganización y condena de rituales andinos. Se plantea la necesidad de una teología andina ecuménica que reconozca y valore la diversidad religiosa, cultural y ritual del mundo andino sin uniformizar las diferencias y perspectivas teológicas. Obviamente, a lo largo de la historia, no podemos decir que la religión católica es la única que se ha perpetuado, porque no es lo mismo el cristianismo que el catolicismo. Y una vez que, como lo vimos ayer, una vez que la religión católica
quiso imponerse, quiso estar en absolutamente todo el mundo. Le pasó como al Imperio Romano, ¿no? Lo único que hizo fue debilitarse porque no podía llegar, por un lado, a la zona amazónica, bueno, no amazónica, sí, podríamos decir a la zona andina amazónica de América, no pudo llegar no pudo llegar así al 100% a dominarla y tampoco lo pudo hacer en la zona de Oriente. Pero yendo al caso de nuestras tierras, nos dice cómo es, claro, al debilitarse, al no llegar a todas partes, empieza a debilitarse, eh, el mundo empieza a transformarse, ¿no? Con la revolución francesa, con la ilustración, viene una nueva forma de verlo el mundo y desde ahí empiezan a surgir la iglesia ortodoxa, ¿no? Los protestantes, ¿no? Empiezan también a caminar y a expandirse por distintas zonas y obviamente llegan a nuestra región. Entonces, la religión en esta zona andina no solamente es la práctica a partir de una creencia católica, puede tener también, puede ser inspirada o puede ser, estar arraigada en otras prácticas religiosas. Entonces, un poco lo que nos dice el texto que está relacionado con lo de ayer nuevamente es que debe haber una teología andina ecuménica, ¿no? Que valore la diversidad religiosa, ¿no? No solamente del mundo andino, ¿no? Porque es amplia, así como el cristianismo se diversificó y hay un montón de formas de practicarla, también lo mismo existen en la región. Hay distintas formas de práctica religiosa y eso debe permitir que, en algún momento se sienten las distintas prácticas de teología andina como también las distintas prácticas de religiones, no se sienten a la mesa y de alguna manera se convierta en una práctica andina ecuménica, ¿no? Que no uniformice, que no hable de una sola forma de creer o de ver o de practicar la religión desde esta zona. ¿Qué caracteriza la teología, cristiana clásica desde al menos el siglo XVII? La confesionalidad, ¿no? Es decir, somos confesionales, ¿no? Es decir, creemos en lo que nos viene dado y obviamente confesamos nuestra fe a todos lados y es esta fe que tiene un talante, totalmente occidental, ¿no? ¿Cómo se describe la influencia de las corrientes teológicas europeas no occidentales como China? ¿Cómo se describe la influencia de las corrientes teológicas europeas en contextos no occidentales como China, India, América Latina y África? Han sido importadas, nos dice el documento, y han sido transculturadas, ¿no? Es decir, están dentro de las distintas culturas y obviamente, han trascendido dentro de esas culturas. ¿Qué se propone respecto a la teología andina en el texto? La eliminación de las prácticas religiosas autóctonas, la incorporación de la religiosidad autóctona a la fe cristiana, el desarrollo de una teología ecuménica que respete la diversidad religiosa, la imposición de una única teología canónica y ortodoxa. Si estuviéramos tal vez como nos va llevando el texto, ¿no? Eh, si fuera una religión, si habláramos de una religión cristiana, seguro que serían los otros tres puntos, ¿no? Tal como, por lo menos nos lo presenta, el texto. Pero, el texto nos habla en este caso de
al revés, ¿no? No se olviden, entonces, que lo que caracteriza a la teología cristiana clásica desde al menos el siglo XVII, según el texto, es que es confesional. Y eso de confesional, además de lo que hemos dicho, es que, a ver, les hago a ver si, era cuál era la religión oficial en Bolivia hasta antes de que nazca el Estado Plurinacional de Bolivia. Les pregunto a ustedes, profesores. La religión católica. Entonces, la religión católica, ¿qué vendría a ser según la pregunta uno? La religión oficial, pues, ¿no? Y entonces, la religión oficial, según los cuatro incisos, ¿cuál vendría a ser? La confesional, ¿no? ¿Qué caracteriza, por lo tanto, a la teología cristiana clásica desde al menos el siglo XVII? Que donde iba era la religión oficial, ¿ya? Escrituralidad versus oralidad. Un poquitito lo tocamos ya, pero ahora tal vez nos aclara más el tema, ¿no? El cristianismo, al igual que el judaísmo e islam, es considerado una religión de escritura con enfoque en textos como la Biblia y la tradición, ¿no? Eh, ya vemos que hay pasajes bíblicos donde Moisés escribe porque Dios le dice escribir los mandamientos, ¿no? Eh, entonces, es una religión que si tiene, tiene como una gran fortaleza de que no solo se quedó en la oralidad, sino que sus libros sagrados, son los que de alguna manera se fueron expandiendo y fueron expandiendo la religión. La evangelización cristiana ha estado ligada a la civilización y cultura occidental, fomentando la alfabetización y la educación indígena a través de la escritura. Ayer veíamos también cómo todo lo que estaba relacionado con el aprendizaje de conocimientos de las culturas de, de los Andes o de la Amazonía estaba relacionado con textos que eran textos, lo que aprendían era a partir de la Biblia, ¿no? La alfabetización fue utilizada no solo para evangelizar, sino también para reemplazar la religiosidad oral y centrada en la naturaleza con una basada en la lectura de textos sagrados. Es interesante lo que dice acá, ¿no? Es decir, a partir de la escritura, a partir de enseñarles a leer y a escribir, hacen que aprendan a rezar y empiecen a rezar y a adorar a Dios, dejen de lado sus tradiciones orales de hacerlo con sus dioses eh, propios, indígenas, ¿no? La filosofía occidental ha tendido a absolutizar la escrituralidad en la revelación divina, llevando a una teología rumiante y distanciada de los contextos culturales y sociopolíticos. Es decir, la palabra de Dios vale aquí o en cualquier parte del mundo. Está escrita y ha sido escrita para todos por igual. La teología de la liberación en América Latina ha retomado el enfoque de la oralidad y la escucha, desafiando en primacía la palabra escrita en la teología occidental. Es un punto de partida de la teología de la liberación, siempre y cuando sea hecha de la mano con la teología andina. La teología andina se basa en relatos orales sobre lo sagrado, posteriormente plasmados en textos, siempre recordando que lo escrito proviene de lo dicho y lo contado, ¿no? Profe Isabel, por favor, apague su micrófono. Preguntas de opción múltiple. ¿Qué caracteriza al cristianismo
junto al judaísmo, el islam, según el texto, son religiones de escritura, ¿no? ¿Qué propósito tuvo la alfabetización de indígenas en el contexto de la evangelización? Subsistir la religiosidad oral por una basada en la lectura de textos sagrados. Y yo creo que si no tenemos fuerte la fe, al leer estos escritos se nos va un poquito, ¿no? Pero creo que ahí aparece, para mí personalmente, el espíritu, ¿no? Y obviamente algo que es interesante, que tiene que ver con lo que llamamos hoy por hoy la inteligencia espiritual, que no se trata de una inteligencia religiosa, pero sí se trata de una relación de uno consigo mismo a través del silencio, a través del retiro, que le permite encontrarse con él, con la persona primero y luego con lo divino. Entonces yo desde ahí creo que podemos resistir a estas posturas o a este documento que de alguna manera eh, da para pensar. ¿Cuál es la crítica principal que se hace a la teología occidental dominante en el texto? Su tendencia a idolatrar la palabra escrita. De hecho, siempre que vamos a misa, hay una parte que se llama la liturgia de la palabra y en la liturgia de la palabra se lee el día domingo la primera, la segunda y el evangelio y siempre se termina con esto es palabra de Dios y al finalizar en el evangelio esto es palabra del Señor, ¿no? Un poco para dar argumentos a lo que acabamos de leer. Androcentrismo versus complementariedad sexuada, que también lo habíamos visto un poquito más atrás, nos habla de la teología feminista, critica el androcentrismo arraigado en la teología cristiana occidental, mostrando su influencia patriarcal en las fuentes epistemológicas y en el paradigma filosófico. Si nosotros miramos la historia de los escritos en la filosofía griega, en la filosofía romana, obviamente que nos encontramos eh, con todo lo que se reclama acá, ¿no? Sin ir lejos, eh, el Séneca, que era el más grande filósofo romano, él contaba el mito de la caja de Pandora, ¿no? Él es el que lo cuenta y obviamente el mito de la caja de Pandora se relaciona mucho con lo que es el cielo y la tierra, o con lo que es el infierno y el cielo, ¿no? Cuando le encargan a Pandora que no destape para nada la caja, y Pandora lo primero que hace es tapar la caja y dentro de esa caja se encontraba todo el mundo imperfecto, todo lo malo del mundo, ¿no? Y desde ahí Séneca en su escrito más o menos da a entender que desde ahí hay un mundo imperfecto donde se encuentra todo lo malo relacionado al hombre, ¿no? A la persona. Podemos encontrar entonces que esto que plantea la teología feminista, obviamente es una crítica viene, que viene, por supuesto, en los textos bíblicos, que viene en la práctica religiosa y que data desde el principio de la historia, ¿no? Pero yo digo ahí sí que no es solamente, no tiene que ver solamente con con el mundo occidental, sino también es parte de la misma forma de vivir del mundo oriental, ¿no? Porque no es algo que no veamos nosotros en nuestras civilizaciones. Se destaca la relevancia del carácter androcéntrico en concepciones teológicas desde la Biblia hebrea hasta el sexismo teológico en el Islam fundamentalista, que puede ser mucho más fuerte, ¿no? En contraste, la cosmovisión andina enfatiza la complementariedad entre lo femenino y lo masculino en todos los aspectos, incluyendo lo religioso y lo sagrado. Eso es lo que yo no sé en qué libros o en qué textos encontraríamos, ¿no? Está tal vez lo de Mama Ocleo y Manco Cápac, lo más, pero obviamente cuando uno mira se da cuenta de que Mama Ocleo le enseñaba a las tribus unas cosas que era más de estar en casa y Manco Cápac a la guerra, a cazar, etcétera, etcétera, ¿no?
La desconstrucción del androcentrismo teológico implica criticar los fundamentos patriarcales en las iglesias occidentales y la reivindicación radical de lo femenino en la teología, las prácticas religiosas y eclesiales. Es correcta la observación, pero como decíamos hace rato, son propuestas que habría que ver en qué medida van a ir dándose, ¿no? Ayer les decía, ayer hablábamos de que ya hay algunas muestras de cambio, como lo de la designación del nuevo santo, pero en el tema de lo femenino y lo masculino se van dando avances y tiene que ir esto de la mano también del desarrollo de las personas, ¿no? De los seres humanos, que son los primeros que tienen que ser tolerantes con el tema. Academicidad versus pluralismo metódico. La teología occidental se ha institucionalizado en la academia y en las facultades teológicas, siguiendo un método canónico y disciplinario arraigado en la tradición científica occidental. Eso lo tenemos claro, ¿no? Eh, no hay un buen sacerdote que no tenga que ir a estudiar al Vaticano teología, Biblia, ¿no? O derecho canónico, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que la religión católica cuida mucho la formación académica de quienes son sus ministros, ¿no? Este método académico implica una circuncisión mental y una indoctrinación androcéntrica, perpetuando una racionalidad masculina y logocéntrica. Efectivamente, ¿no? Es lo que acabo de decir. Eh, la forma de seguir cuidando, como nos plantea este texto, ¿no? El que la religión católica esté donde esté, tiene que ver con la formación de quienes lideran en la Iglesia Católica, quienes son sus ministros. A lo largo de la historia han surgido corrientes teológicas alternativas como la teología apofática, negativa, mística y narrativa, pero han sido marginadas en comparación con las teologías académicas dominantes. En realidad han sido marginadas y han sido sacadas, ¿no? Han sido consideradas como herejía, ¿no? En contraste, la teología andina se centra en el pueblo, sus rituales, creencias y prácticas simbólicas con una conceptualización que prioriza la experiencia colectiva sobre la reflexión sistémica. Es algo de lo que venimos hablando desde el principio del documento, ¿no? La teología andina propone un replanteamiento del sujeto, el lugar y el método teológico, incorporando una sinopsis multidisciplinaria con especial énfasis en la antropología y la historiografía. Un método teológico, por lo tanto, que si mete la historiografía, nos va a hacer, casi nos hablaría de un cambio total de concepción de la historia, ¿no? Y obviamente es algo que no deja de ser complejo y que obviamente la va a llevar a la teología andina al mismo rango de la teología negativa, mística y narrativa. Por lo tanto, creo que tiene que seguir siendo un proceso lento, ¿no? Pero desde acá, desde la raíz, desde los pueblos mismos, que se tiene que ir dando, ¿no? Las otras no nacen en el pueblo, nacen allá arriba, en el mismo Vaticano, ¿no? Contradiciendo a partir del lugar de donde salen o de su forma de entenderlo a Dios, que empiezan a tener una forma distinta de pensar y de creer. Voy dejando estas preguntas porque las hemos ido respondiendo para seguir avanzando con el texto, ¿ya? Bueno, ya. Y conclusión. El texto tiene un gran dilema al intentar abordar la teología andina desde una perspectiva incultural, ya que se utiliza un lenguaje y herramientas conceptuales occidentales, ¿no? La construcción de la teología andina se basa en la sabiduría y práctica religiosa de los pueblos andinos, así como la historia y tradición de la teología cristiana occidental. Entonces, ya eso también da lugar a que cualquier forma, y lo dice en todo el libro, ¿no?
Si yo me siento parte de una experiencia, de una realidad, de un contexto, de esta zona, de esta región, y me siento también cristiano y quiero eh, hacer de mis valores humanos, de mi proyecto de vida personal, hacer una unión de ambas religiones, estoy practicando teología andina. Entonces, y si como yo, cada uno de ustedes hace lo mismo, están practicando teología andina. Entonces podríamos hablar de un, dentro de un macrocosmo, hay miles de microcosmos, ¿no? Se menciona un sincretismo teológico en el que se fusionan elementos de ambas tradiciones, generando una complejidad terminológica y conceptual. Efectivamente, ¿no? Eh, Muchos de los que puedan ir leyendo este documento se van encontrando violentos o se van violentando diciendo, bueno, ¿yo qué soy? Pues soy católico, soy cristiano, pero también soy parte, tengo una cultura, tengo una forma de entender la vida, la naturaleza, desde mis orígenes, desde mi cultura, ¿no? Se destaca la importancia de la hermenéutica diatópica en la elaboración de una teología andina, un proceso de sincretización conceptual y metodológica, una hermenéutica que tome en cuenta, por un lado, la religión adoptada o la religión que nos adoptó, la católica, y la forma que nosotros tenemos de vivir o de hacer la teología andina. Las dos tienen que juntarse y tienen que, de alguna manera, generar eh, una conceptualización de lo divino para que yo, a la hora de seguir sintiendo la presencia de Dios, la haga, realmente me sienta reconfortado, ¿no? Desde lo que recibo de la iglesia, de la religión o de la teología católica y desde lo que soy, ¿no? Como ser que vive en esta zona, ¿no? En esta zona andina. Y si no soy católico, desde la religión que haya adoptado. Se enfatiza que la teología andina no busca la consistencia y pureza conceptual, sino que se evalúa por su contribución a la vida, inclusión, justicia y solidaridad, vinculándose con la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios andinos. Efectivamente, ¿no? A lo largo del texto casi pareciera más una antropología que una teología andina, ¿no? Porque lo que busca es efectivamente, cuando hablamos de teología, hablamos de Dios, hablamos de lo divino, y cuando vamos interiorizándonos en esta forma de particular de hacer teología, nos va llevando a la reconceptualización de Dios a partir de la a partir de lo que es la vida humana, ¿no? Una vida humana con una práctica inclusiva, justa y solidaria, ¿no? Entonces, creo yo que tiene eso el documento, ¿no? Por eso habla del gran dilema. ¿Qué señala el texto como uno de los principales desafíos a abordar en la teología andina? Las dificultades de liberarse totalmente de la terminología y conceptos occidentales. Obviamente, este, es una lucha feroz, ¿no? Es una lucha muy fuerte, ¿no? Han pasado muchos siglos, ha pasado mucho tiempo y la religión cristiana está arraigada y la religión occidental como tal, y si se quiere también la oriental, ¿no? Porque obviamente cada vez son más las religiones que vamos nosotros, que se van adoptando en este lado del continente, que vienen de otro lado y sin embargo las nuestras, este, como la propuesta de la teología andina, sigue siendo parte de una antropología, ¿no? Pero no, pero al finalizar la noche terminamos diciéndole Dios al mismo Dios que le dicen todos los que practican la religión de Occidente, ¿no? ¿Qué dos canteras se mencionan como fundamentos en la construcción de la teología andina? La sabiduría y práctica religiosa de los pueblos andinos y la tradición de la teología cristiana occidental. Es esa fusión la que nos tiene que llevar a la construcción de la teología andina. ¿Qué criterios se mencionan como la medida de la calidad de una cierta teología según el texto?
la contribución a la vida, la inclusión, la justicia y la solidaridad, que obviamente es parte de todo discurso que tiene que ver con cualquier religión, pero esta contribución a la vida, a la inclusión y a la solidaridad tienen nombre y apellido y es a través de Jesucristo en los católicos, a través de Mahoma, a través de Buda, a través de, ¿qué se llama? Los del Upanishad. Ahí pues hay hartos, ¿no? Pero podríamos nombrarlo a Ish o Isha, ¿no? Muy bien. Entonces, profe, este es el textito. Si lo hubiéramos hecho en la noche, nos hubiéramos estado yendo a las 10. Es un textito, creo que de 15 o 20 hojas, que he tratado de hacerlo lo más amplio posible para que puedan tener comprensión de él. ¿Ya? Les mandé, antes de que empecemos, una media hora antes, lo convertí el documento de anoche en PDF. No sé si lo pudieron abrir como PDF. Hola. Dicen, para mí se abrió en en PDF y en lo otro también. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces ya no somos hartos. Yo estaba con la pena que por lo charlado hace ratito no podamos entrar. Y yo quisiera que ahora que estamos todos, porque ahí sí tuvo razón la profe, marquemos acá las horas de nuestras reuniones para que no nos ocurra, eh, nos quedaría una todavía, ¿no? Porque hemos empezado de atrás para adelante, ¿no? Pero quisiera que me digan si continuamos a esta hora, a las 2 de la tarde, para que ustedes puedan entrar en la noche a sus otros cursos, o volvemos a las 7:30, a las 8:30, para que no nos ocurra lo de hoy día. Yo esta semana no tengo problema en reunirme con ustedes a las 2 de la tarde. Este horario está bien, Lisen. Sí, dicen, Sí, no, perfecto ese horario. yo Perfecto. decía aprovechando que están de vacaciones y aprovechando de que... entonces, mañana vamos a ver el primer documento o la primera parte de Fronteras y Diálogos, ¿no? Este Está libro, bien, dice en este horario. Fronteras Está y bien, dicen, Diálogos, horario. Andes y Bien. Amazonas.